Hemos estado en un estudio de la carta a los Efesios, hemos estado estudiando esta hermosa carta que nos habla de nuestra vida en Cristo. Los primeros tres capítulos nos hablan de nuestra posición en Cristo y los siguientes tres capítulos nos habla de qué espera Dios de nosotros en base a todo lo que Él nos ha concedido en Cristo, esa gloriosa redención, teniendo acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiendo pasado de muerte a vida, habiendo pasado de no tener Dios ni esperanza a formar parte de un nuevo pueblo, de un nuevo cuerpo en Cristo. El pasaje que nos toca estudiar en esta mañana es Efesios 5, desde el 21 al 32, y es el tema que vamos a ver en esta mañana es cómo el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Voy a empezar dando lectura a la sección que vamos a estar cubriendo para tener una idea general y luego vamos a entrar ya a ver en detalle lo que el apóstol, lo que el Espíritu Santo a través del apóstol nos quiere enseñar. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Una de las cosas que la predicación expositiva secuencial nos hace es estudiar cada uno de los pasajes. Si nosotros aquí tuviéramos una elección de elegir cierto tema, tal vez yo no habría elegido de primera instancia este tema, pero como estamos estudiando la carta nos lleva a estudiar este tema y es hermoso cuando entendemos de que aunque tal vez aquí no todos están casados o no todos estamos casados, porque yo soy parte de estos que todavía estamos solteros, la Biblia nos enseña que debemos aprender del matrimonio, pero lo profundo, lo esencial, lo glorioso, no es en sí mismo el matrimonio, sino nuestra unión con Cristo.
Y el matrimonio nos da lecciones, pero el verdadero misterio y el verdadero mensaje que sí aplica a todos, tanto solteros como casados, es el hecho de que estamos unidos a Cristo. Déjame hacer siempre alguna remembranza de algunos de los pensamientos que hemos estado aprendiendo en lo que llevamos estudiando esta carta a los Efesios. Y una de las cosas que hemos visto es como en los capítulos 1 al 3, no solamente Pablo nos habla de nuestra posición en Cristo, sino que también expone altamente nuestro llamado. Y nuestro llamado como iglesia es que hemos sido llamados a reflejar y manifestar la gracia, el amor y la sabiduría de Cristo, quien es nuestra cabeza y a quien estamos unidos. Y esa manifestación de su amor, de su gracia y de su sabiduría se debe de reflejar en las buenas obras que Él preparó para que anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo y que nos conduce a ellas a través del nuevo nacimiento. Y esto es importante de alguna manera porque a partir del capítulo 4, Pablo nos llama a vivir dignamente de la vocación o del llamado con el que hemos sido llamados. Y a partir del capítulo 4, vemos cómo Pablo da ciertas indicaciones de cómo podemos vivir dignamente de ese llamado, de cómo podemos cumplir ese llamado, hacer un reflejo, hacer una imagen de Cristo, hacer la iglesia que lo llena todo, que es llenada de Cristo para llenarlo todo de Cristo. Y en el capítulo 4 de los versos 1 al 6, Pablo nos habla de que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cuidar la unidad que tenemos en el Espíritu. Dios nos unió en Él y nos unió entre nosotros y adoramos a un Señor, hemos sido bautizados por un Espíritu, somos hijos de un mismo Padre, profesamos una fe, un bautismo, etcétera. Muchas cosas nos unen y lo que nos toca es preservar, cuidar esa unidad. Parte del tema de hoy va a ir alineado a esa importancia de la unidad. Pero otro de los llamados que la Biblia nos hace, que la carta a los Efesios nos hace, es a edificarnos mutuamente a través de usar cada uno el don que hemos recibido de Dios. Cada uno hemos recibido una capacidad, una habilidad. Qué bendición saber que los hermanos aquí están poniendo en uso esa habilidad que Dios les ha dado con el lenguaje para llevar la palabra de Dios a otros que quizá no la pueden entender si no es en su idioma materno. Y esa es una bendición, pero también después Pablo nos habla de ir transformando, cambiando nuestra manera de vivir en la última parte del capítulo 4 y vimos que esa transformación se hace sustituyendo la mentira por verdad, la ira por humildad, el robo por trabajo y generosidad, las palabras podridas por conversación edificante y la amargura siendo sustituida por benignidad y perdón. Pero más adelante en el capítulo 5, Pablo nos dice que también siguiendo la manera de caminar dignamente del llamado con el que hemos ido caminando, debemos de vivir una vida llena de amor porque debemos de imitar en amor al Padre que nos ha amado. Luego también tenemos que vivir como el pueblo de la luz y eso lo vemos en el capítulo 5 del 3 al 14 y vivir como el pueblo de la luz es evitar la inmoralidad, la avaricia, lo vergonzoso del pecado y dejando que la luz produzca el fruto de la luz, que es el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia, verdad. Luego Pablo nos habla de que también debemos de cumplir nuestro llamado viviendo en sabiduría. Y vivir en sabiduría es básicamente estar teniendo ese tiempo para reflexionar en la palabra, para aprovechar bien el tiempo discerniendo la voluntad de Dios, meditando en la palabra, estudiando la palabra, escuchando la palabra. Pero una de las
últimas cosas que vimos anterior a este pasaje es la importancia de que algo clave para cumplir nuestro llamado es siendo llenos del Espíritu Santo. Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, lo cual no deja ningún beneficio, sino al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y de alguna manera, de manera general, él dice que hay dos maneras de ser llenos del Espíritu Santo y de reflejar esa llenura. Y una de las maneras en que el Espíritu Santo nos llena es cuando alabamos a Dios juntamente con el pueblo de Dios, cuando cantamos entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales y damos gracias a Dios en nuestros corazones, dice el texto. Y también cuando nos sometemos, cuando nos servimos, cuando adoptamos el ejemplo de Cristo en nuestras relaciones. De hecho, voy a leer el pasaje aquí como el contexto anterior a lo que vamos a entrar en esta mañana a estudiar. Dice Efesios 5 del 18 al 21, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales de ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Un pasaje paralelo es Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Dios abunde en abundancia en vosotros. Porque cuando la palabra de Dios abunde en abundancia en vosotros, va a producir los mismos efectos que la llenura del Espíritu, o va a conducir a lo mismo, les va a llevar a cantar salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, a dar gracias al Señor y a someterse los unos a los otros. Pero un tema que es importante aquí es que la palabra llenos, sean llenos, es en el griego la palabra pleró, y es una palabra que se ha venido repitiendo en la carta. El verbo pleró, el sustantivo pleroma, nos habla de ser llenos, de llenura, se traduce plenitud del sustantivo pleroma, y tanto el verbo como el sustantivo se han venido usando en la carta. Lo que Pablo, por ejemplo, nos dice en Efesios 1:23 es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En griego, el pleroma de aquel que lo pleró en todo. O dicho de otra manera, la iglesia es el ente que Cristo llena para llenarlo todo de él, para llenarlo todo de su evangelio. Luego en Efesios 3:19, en la oración del apóstol, él ora para que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos, pleró, hasta la medida de toda la plenitud, de todo el pleroma de Dios. Uno de los anhelos, uno de los motivos de oración es que seamos llenos, así como el tabernáculo y el templo un día fueron llenos de la nube de la gloria de Dios. Dios anhela que seamos llenos de él. En Efesios 4:10 nos habla de Cristo diciendo, el que descendió es también el mismo que ascendió por encima de los cielos para poder llenarlo todo. Y en ese ascenso para llenarlo todo, él dio dones a la iglesia, ministros que capaciten a la iglesia. Y vamos al verso 13 del capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud, del pleroma, de la totalidad de Cristo. Entonces vemos que hay una intención de Dios para su iglesia de que sea llena de él, de que sea llena de él y que lo llene todo de él.
Hay una intención de Dios de que conozcamos su poder y su amor para que seamos llenos de su gloria. Hay una intención de Cristo al subirlo todo y al dar dones y al establecer ministros para que seamos capacitados y para que sirviéndonos unos a otros seamos llenos, maduremos como iglesia hasta ser llenos de Él. Pero no podemos negar que el pasaje más famoso de la carta a los Efesios de la llenura es precisamente Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. Hay una línea de pensamiento de la llenura de Cristo, que es también la llenura del Espíritu Santo, que tenemos que perseguir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan atractiva esta llenura del Espíritu? Porque como vemos y como vamos a ver en hoy, la llenura del Espíritu nos va a permitir tener matrimonios exitosos, nos va a permitir ejercer una excelente y buena paternidad y maternidad, nos va a traer felicidad y productividad en el trabajo y también nos va a dar victoria sobre los ataques del enemigo. La llenura del Espíritu Santo, de alguna manera, el vínculo para lo que sigue en el resto de la carta, que es los resultados en la vida diaria que vivimos, de cómo esa llenura del Espíritu Santo nos va a permitir tener un buen ambiente familiar, nos va a permitir ser luz en el trabajo y nos va a permitir mantenernos firmes cuando el enemigo se levante para atacar. Entonces vemos que uno de los resultados, una de los indicativos, de las cosas que están conectadas a la llenura del Espíritu, es lo que está en el verso 21 de Efesios, que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es importante cantar la palabra, adorar al Señor, dar gracias al Señor, pero nuestro servicio y adoración a Dios no termina ahí. Nuestra adoración a Dios, que atrae su presencia y que hace que Él descienda y nos llene, es complementado cuando nos servimos mutuamente. La adoración, la alabanza, los signos y el servicio mutuo son los medios que Dios usa para llenarnos del Espíritu. Ahora es interesante que el verbo someter que Pablo usa aquí se utilizaba mucho para el orden social adecuado de la gente, como por ejemplo los soldados se sometían a su comandante por la necesidad de mantener el orden y la unidad en el ejército. Una de las cosas, de los pensamientos que lleva implícito el verbo someterse, es la unidad. El someterse es caminar en acuerdo. Tiene mucho que ver con caminar en acuerdo con el capitán, en acuerdo con los gobernantes y en acuerdo en la iglesia, en la familia. La iglesia debe de mantenerse unida y ese llamado lo encontramos constantemente en todas las cartas, no solamente en Efesios 4, en Filipenses, Pablo les ruega que se pongan de acuerdo y que sean de un mismo sentir. En Corintios, Pablo les dice que no está bien que hayan divisiones entre ellos y también les hace el llamado a unirse y a ponerse de acuerdo y a dejar las divisiones por un lado. Entonces, veamos cómo el Espíritu nos lleva a honrar y a imitar a Cristo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, la palabra nos dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Que la obra del Espíritu es transformarnos de gloria en gloria, cada vez más parecidos a Cristo. Lo que el Espíritu Santo, lo que Cristo anhelan, es que como iglesia pongamos sus planes por encima de los nuestros.
Nuestro llamado como comunidad por encima de nuestros objetivos propios. Y ese llamado que tenemos como iglesia de reflejar a Cristo, lo ejerzamos a través del servicio mutuo, sacrificado y humilde que Cristo hizo por nosotros. Vean que dice por reverencia a Cristo. En otras versiones, en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Recordando lo que Él hizo por nosotros. Porque Cristo se sometió al Padre para salvarnos y se sometió a la humanidad para salvarnos y vino para servir y no para ser servido. Teniendo presente su ejemplo también. Él es el máximo ejemplo de sometimiento. Veamos Juan 13, 14 y 15. Palabras de Cristo: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho. Un detalle interesante es que en las celebraciones como la Pascua, que se va a celebrar esta noche antes de la crucifixión, cada vez que alguien llegaba a la casa de alguien, era el esclavo el que tenía que lavarle los pies a los invitados. Cuando Cristo toma su toalla y empieza a lavar los pies, Él está asumiendo un papel que ningún rabino en la historia del pueblo de Israel asumiría, el papel de un esclavo. Por eso Pedro se escandaliza. Pero él dice, si no me dejas, no tendrás parte conmigo. Entonces, él le lava los pies dando un ejemplo de lo que él había enseñado ya en otras ocasiones, porque por ejemplo en Lucas 22, 26, él dice, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe tomar el puesto más bajo y el líder debe verse como un sirviente, pero en el griego es la palabra esclavo. El líder debe hacerse como un esclavo para servir a otros, para lavar los pies de otros, para ayudar a otros. Entonces vemos cómo el servicio mutuo y la búsqueda del bien común es seguir las instrucciones de Cristo y al mismo tiempo el impulso del Espíritu. Entonces de ahí Pablo va a conectar esta instrucción del servicio mutuo en la comunidad, lo va a llevar a la familia. Como las esferas sociales, políticas y militares que tienen una estructura de liderazgo, Pablo habla sobre su experiencia, sobre su expectativa, de que la sumisión debería caracterizar la respuesta de la esposa ante el marido en el orden divino de los roles matrimoniales. Sin embargo, de forma inesperada, antes llama a todos los creyentes a someterse los unos a los otros. Vean, esto es importante porque él no le está pidiendo a las esposas algo que primero no les ha pedido ya a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque él está también reafirmando esta igualdad que la palabra y el evangelio nos enseñan entre el hombre y la mujer. No solamente la esposa, no solamente la mujer es llamada a someterse, también el hombre debe de someterse al resto de la comunidad. Eso es un punto que vale la pena resaltar. Al expresarse de esta manera, Pablo subvierte el uso normal del término para expresar la idea de que todos los creyentes deberían servirse unos a otros en la vida de la comunidad cristiana. Este es un llamado de Pablo que lo va a usar para conectar al tema del matrimonio, pero dejando claro el valor de ambos géneros y la llenura de Dios esperada tanto en hombres como en mujeres. Así pasamos al verso 22. Dice Efesios 5 del 22 al 24. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia.
Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Estos 3 versos hacen un llamado a la esposa a someterse a Cristo, pero no está dejando fuera el tema de la iglesia. La esposa aquí se usa siempre como reflejo de lo que somos como comunidad, de lo que somos como iglesia. Por eso yo les decía, este mensaje no es solamente para los que están casados, este mensaje es para toda la comunidad y por supuesto tiene aristas específicas para los que forman parte de un matrimonio, pero lo que Pablo está diciéndonos es para las que están casadas, aprendan a ver a Cristo en su esposo, pero toda la comunidad veamos a Cristo como nuestra autoridad. Recordemos que aunque estamos unidos a Él es la cabeza. Vean el verso 22. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Por supuesto, esto no aplica a los maridos, porque ningún marido ha salvado a su esposa. Cristo es el salvador de todos, hombres y mujeres. Él es el salvador del cuerpo, que es la iglesia. Pero así como comunidad, como iglesia, están buscando someterse a Cristo por la dirección del Espíritu, de igual manera la esposa refleje esa relación entre la iglesia y Cristo en su hogar. Lo que está diciendo Pablo es que el punto es cómo se somete a Cristo, aprenda a ver a Cristo en su esposo y sométase de igual manera en su marido. La esposa debería de cultivar una actitud de reafirmación, apoyo y respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio, sin tratar de mantener el control en algunas áreas. Véase cómo repite, cómo en la última parte dice, debe someterse en todo. No mantengas el control en esta área y sométete solo en esta otra área. No, tienes que someterte en todo. O sea, pero también vale la pena recordar y explicar que aquí Pablo no le está pidiendo a la esposa una obediencia ciega ni total al marido. De hecho, es interesante que en el capítulo 6 él va a usar 2 veces el verbo obedecer. En Efesios 6:1 él le va a pedir a los hijos que obedezcan a sus padres, y en Efesios 6:5 les va a pedir a los esclavos que obedezcan a sus amos terrenales. Aquí no le está pidiendo a la esposa obedezcan a sus esposos, sino le está pidiendo sométanse. O sea, es solamente tener una actitud de apoyo, pero donde tienen que expresar también su opinión, donde tienen que también tener voz, donde tienen que también buscar un acuerdo, donde tienen que también hacerle ver cosas que él tal vez no ha tomado en cuenta. Significado de someter no es tener una obediencia ciega, sino el llamado de Pablo es una acción voluntaria de que la esposa solamente reconoce el rol del liderazgo que Dios le ha dado al hombre y procura apoyarlo en el cumplimiento de ese rol. Y la razón que da es que porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. En la metáfora que Pablo usa de cabeza, hay una noción dual de liderazgo y provisión. La cabeza dirige el cuerpo, pero también la cabeza de alguna manera nutre el cuerpo. Entonces, Cristo no solo aporta guía, dirección e inspiración a su cuerpo, sino que también proporciona fuerza, ayuda y sustento.
Pablo usa la metáfora en el capítulo 4 para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. No sé si es en Efesios o en Colosenses. La cabeza nutre y da crecimiento. La cabeza también provee el desarrollo, y eso nos habla de que los maridos también deben de promover el desarrollo, el crecimiento de sus esposas. Pero no podemos negar que la cabeza incluye el tema de autoridad, pero recordemos de dónde viene la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de autor, que significa como fuente, y de alguna manera esa es la razón por el que el rol del hombre es cabeza y el rol de la mujer no es ser cabeza. ¿Por qué? Vamos a ver esto, porque Adán fue creado primero, pero veamos los pasajes. Primera de Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera Corintios 11:8 y 9. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera Timoteo 2:12 y 13. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿Por qué el hombre tiene autoridad sobre la mujer? Porque de alguna manera el hombre fue fuente o autor. Dios es el creador, pero de alguna manera Dios tomó algo del hombre para hacer a la mujer. Entonces, hay una razón creacional, pero eso no quiere decir de que el hombre sea más importante, ni tenga más valor, ni tenga más dignidad que la mujer. Ambos reflejan la imagen de Dios. Ambos reflejan la gloria de Dios. Ambos tienen características específicas dadas por Dios. Pero la razón de los roles es el orden creacional. Y eso es algo que la Biblia nos dice. Eso no tiene nada que ver con la caída, porque Dios creó al hombre primero y a la mujer después, antes de que el pecado entrara al mundo. Eso no es resultado de la maldición. El resultado de la maldición, si son los abusos, si es la objetivización de la mujer, si es el intento de dominar uno al otro, eso sí es resultado de la maldición. Pero el orden, de alguna manera, de los roles no es resultado de la maldición. Y algo interesante es que Cristo es el mejor ejemplo para cómo ser mujer y es el mejor ejemplo para cómo ser hombre, porque Cristo es el ejemplo de sometimiento a la mujer cuando se sometió en todo a la voluntad del Padre, y es el mejor ejemplo del líder para el hombre porque él lidera y es cabeza de la iglesia. Entonces, si tú quieres crecer en el llamado que Dios te ha dado, según el rol que te asignó, por el género en el que te crió, sé más como Cristo. Sé más como Cristo y tu masculinidad va a ser más ideal en su diseño, o al mismo tiempo tu feminidad va a ser también más acorde a tu diseño. Verso 25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Vemos que la esposa para el ejemplo para la mujer es Cristo, pero el ejemplo para el hombre también es Cristo. A los hombres se les pide que amen a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Ese es un parámetro alto, esa es una demanda alta. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra. Lo llevó a cabo para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún defecto. Ahora, algo que quiero dejar claro es que el pedido para el hombre y para la mujer es en realidad un pedido muy similar.
Cuando a la mujer Dios le pide a la esposa que se someta a su marido, lo que Dios le está pidiendo es que sirva humilde y sacrificialmente a su marido. Por otro lado, cuando al esposo le está pidiendo que ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia, también le está pidiendo que se sacrifique, que sirva a su esposa sacrificial y humildemente. O sea, en realidad no es que a la esposa le está demandando algo más difícil. Lo que le está demandando al esposo es más difícil o igual de difícil, pero en realidad viéndolo de manera general, la demanda es alta para ambos y la demanda es la misma. La demanda es el llamado a dejar el egoísmo, es el llamado a negarse a sí mismo por el bien del otro y por el bien matrimonial y familiar. Hermanos, el mayor enemigo del matrimonio no es tu pareja, no son las circunstancias, no son nuestros padres, no es la herencia, es nuestro egoísmo. Y es el enemigo no solo del matrimonio, sino es el enemigo de la unión que tenemos como iglesia. Cuando buscamos nuestros propios intereses, cuando queremos salirnos con la nuestra, cuando queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, ese es el mayor impedimento para la unidad en el matrimonio, en la iglesia, en el servicio a Dios, en el trabajo, en nuestras relaciones en general. El llamado que Dios le hace a la mujer a someterse y al marido a amar es el llamado a negarse a sí mismo, es el llamado a morir al egoísmo. ¿Por qué usa diferentes palabras? Porque no quiere dejar de lado la diferencia de roles y la autoridad delegada al varón. Pero el patrón que Pablo proporciona redefine completamente lo que el hombre de las iglesias del primer siglo habrían asumido como importante el papel de su esposo. Pablo no enfatiza, no les dice a los maridos, trabajen duro para que no falte la provisión en su casa. No, no, no. Él les dice, amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué les está pidiendo? Que dejen de mirar las formas opresivas y de mano dura que sus padres y abuelos llevaban en su vida familiar. Que vean a Cristo como Él se humilló y se hizo como nosotros y nos comprendió totalmente en nuestra miseria. Que vean a Cristo y se sacrifiquen voluntariamente en beneficio y por el bienestar de su esposa y por ende de sus hijos. O sea, es un pedido alto. Y esto nos recuerda cómo Cristo amó a la iglesia. Cristo dijo que no había mayor amor que este, el dar su vida por sus amigos. Como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Dice después, ¿qué está diciendo ahí? Nos está dejando ver que la esposa tiene que ser la mejor amiga del esposo. Y tiene que haber un amor de amistad tal que yo esté dispuesto a dar la vida por ella. Hermanos, una de las enseñanzas que la Biblia nos da del matrimonio es que tu pareja debe ser tu mejor amiga o amigo. ¿Por qué? Porque la amistad es una relación honesta, es una relación consistente donde el uno está para el otro. Es una relación donde se puede ser vulnerable, es una relación donde hay comprensión, donde la otra persona te entiende, te anima, te afirma, te bendice. Y esto es un error que muchos han cometido. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio? Es muy triste que hoy la tasa de divorcios es casi el 50%. De los matrimonios que se casan, casi el 50% se divorcia. Y las estadísticas no son diferentes entre cristianos que entre no cristianos. ¿Por qué? Porque no se están casando con su mejor amigo, con alguien con quien ya aprendieron a entenderse, a comunicarse. A veces hay personas que tienen a alguien que es verdaderamente amigo, pero no es tan atractivo como para lucirlo como mi futura pareja. Entonces, no, mejor busco a alguien más atractivo y termina en fracaso.
sea, lo más importante al elegir una pareja no es alguien a quien lucir, es alguien con quien ya yo tenga una buena comunicación. Eso es clave. Veamos algunos otros pasajes que muestran cómo debe amar el esposo a la esposa. Colosenses 3:19, un pasaje paralelo, nos dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces vemos cómo le está cambiando. ¿Por qué? Porque el hombre tendía a ser fuerte, tendía a ser duro, no. Veamos Pedro, 1 Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué está diciendo? Sean comprensivos, sirvan humilde y sacrificialmente. Tim Keller dice, respecto a los roles complementarios, Tim Keller dice, hombres y mujeres tienen distintas y no intercambiables glorias. Nos necesitamos unos a otros y el matrimonio es el lugar primordial, no el único, donde esas glorias se unen y pueden ser profundamente enriquecidas. Miren, hermanos, ¿por qué Dios creó hombre y mujer? Porque cuando él decide crear al hombre a su imagen, inmediatamente dice, varón y hembra los creó. Uno solo no podía contener su imagen. Uno de los dos debía de reflejar un poco más algunas de las características de su imagen. La fuerza, por ejemplo, la objetividad, y otro debía de reflejar un poco más su ternura, su subjetividad, su amor, su sensibilidad. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse en esas glorias que cada uno tiene. De hecho, hay muchas maneras en que los hombres y las mujeres se complementan. Emocionalmente, por ejemplo, algunas mujeres pueden ser más expresivas emocionalmente y eso puede ayudar, y algunos hombres pueden aportar estabilidad emocional y apoyo en momentos de dificultad. En cuanto a resolución de problemas, hombres y mujeres a menudo ven el problema con perspectivas diferentes, porque tienen diferentes experiencias de vida, tienen una diferente lectura y eso da una visión más clara y ayuda a encontrar la mejor solución para un problema. También hay roles complementarios. Por ejemplo, un hombre puede asumir responsabilidades financieras mientras una mujer se encarga de tareas domésticas y el cuidado de los niños. Y eso no necesariamente es solo de esa manera, también puede ser viceversa. Pero tenemos dones diferentes. Y miren, hermanos, una de las cosas que tenemos que saber es que cuando la Biblia llama a las esposas a someterse, no está negando el hecho de la capacidad y de la obligación casi que ellas tienen de argumentar, de dialogar, de dar su punto de vista, de buscar un acuerdo. Eso es parte del complemento. Vamos a aclarar un poco más esto. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dice que Cristo se entregó por la iglesia para hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra. ¿Qué quería Cristo con la iglesia? Santificarla, hacerla santa. ¿Para qué? Para un día presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ese es el día de su regreso, ese es el día donde la iglesia descenderá del cielo vestida y ataviada como una novia. Pero mientras llega ese día, Él está limpiando a su iglesia, purificándola por medio de la palabra. Pero esa iglesia va a llegar a ser sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Sin mancha quiere decir sin pecado, sin arruga quiere decir sin ninguna imperfección de la edad. Pero lo que Pablo también nos está enseñando aquí, como la relación de Cristo con la iglesia es un reflejo del matrimonio y viceversa, es que uno de los objetivos del matrimonio es la santificación. No hay nadie que te ayude a crecer tanto en santidad como la persona que está contigo todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Como la persona que te conoce lo mejor que se puede conocer a alguien.
porque no se puede conocer completamente, y que tiene el amor y la empatía para decirte, necesitas trabajar en esto y yo te voy a ayudar, y viceversa. Ese es uno de los objetivos por los cuales Dios creó el matrimonio. Claro, eso no solo se da en el matrimonio, también se da dentro de la comunidad de la iglesia, también se da en las amistades, también se da en el discipulado. Se da de muchas maneras, pero se da de una manera especial en el matrimonio. La santificación es esta idea. Hay dos sentidos en la palabra santificación. Uno es apartar y la idea es que pertenece solo a Dios. Pero la otra es ser purificando el pecado y conformándose más a Cristo. Hay una meta, la gloria, la semejanza a Cristo. Y el ver, y una de las cosas, uno de los objetivos, una de las cosas que debe mantener el amor en el matrimonio es poder por el Espíritu ver a la pareja habiendo sido transformada por el Espíritu y siendo como Cristo. Y decir, yo quiero ser parte del proceso. Yo quiero colaborar con Dios en que esta persona alcance la semejanza a Cristo a la que ha sido llamada a alcanzar. Lo que hace un matrimonio es el compromiso mutuo de amarse y acompañarse toda la vida. Un permanente y exclusivo compromiso legal público de compartir todas las áreas de su vida. Un matrimonio para Dios es un matrimonio, aunque no haya sido bendecido por la iglesia, sí ante la ley hicieron un compromiso público y legal de compartir sus vidas. Eso es un matrimonio. Sigue diciendo, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por su iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y la idea de despojarnos del egoísmo vuelve a salir y nos dice, ve a tu esposa como a ti mismo. Piensa en ella como si ella fueras tú, porque ella es tu cuerpo. Nadie puede imaginarse actuar sin su cuerpo. No nos imaginamos sin nuestro cuerpo, porque somos nuestro cuerpo, actuamos a través de nuestro cuerpo. Y por naturaleza, todos los seres humanos cuidan de ellos mismos, a veces hasta el exceso, y a veces sin sabiduría, porque se dan a sí mismos no necesariamente lo más saludable y lo más conveniente, pero el amor propio está ahí, aunque algunos lo nieguen. Pero ese amor propio, extiéndelo a tu pareja, dice Pablo. Y obviamente la implicación es también a la iglesia. Así como pensamos muy bien en cuidarnos a nosotros mismos, ese mismo cuidado se debe ofrecer a la pareja. Vean cómo dice, Cristo cuida de la iglesia, la alimenta, eso es nutrir, y la cuida. Esa palabra en el griego tiene que ver con proteger, con proporcionar calor, estar pendiente de. Nadie odia su cuerpo. Pero vean cómo termina Pablo este verso. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Cómo cuida Cristo a su cuerpo? Que es la iglesia. Según lo que hemos visto en la carta, Él llena a su iglesia, Él le otorga dones a su iglesia, Él alumbra a su iglesia y Él fortalece a su iglesia, lo vamos a ver en el capítulo 10. Y de alguna manera el hombre es llamado también a cuidar a su iglesia de esta manera, dándole recursos, alumbrándole a través del conocimiento y fortaleciendo. Ahora sigamos verso 31. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Algo impresionante es que aquí Pablo viene y cita Génesis 2, donde es instituido el matrimonio, y el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. No hay otro tipo de matrimonio. Ese es el único matrimonio. ¿Por qué? Porque solo entre un hombre y una mujer puede haber reproducción, porque solo un hombre puede complementar a una mujer y solo una mujer puede complementar a un hombre.
¿Por qué? Porque tienen esas glorias complementarias. Ahora, ¿cuál es lo interesante? ¿Cuál es la razón por la que Dios cimentó el matrimonio? Génesis 2:18 dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él, una ayuda idónea. La razón del matrimonio era eliminar la soledad. Es interesante que Adán fue creado, todo era bueno hasta que el hombre estaba solo, no era bueno. Parece como que Adán fue creado con un vacío intencional de una compañía que buscó en los animales y que no encontró. Todo era bueno hasta que el hombre no era capaz de reflejar la imagen de Dios en su totalidad. Y entonces Dios dice, le haré una ayuda idónea. Ese término idónea o ideal es el hebreo kenegdo, que es la unión de dos palabras, que una significa similar y la otra significa opuesto. Es como ella va a ser similar y va a ser opuesta. También significa contraparte y enfatiza las similitudes y disimilitudes que hay entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿qué es lo que el pasaje nos dice? El hombre deja lo que ha sido más importante para él hasta el momento antes de casarse, que son sus padres, y se une a su esposa. Lo que está diciendo es que a partir del matrimonio, nada ni nadie debe ser más importante que el cónyuge. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue creado para acompañar a esa persona de aquí en adelante en su proceso de santificación y llegar a ser uno. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Unidad, unión. Y eso tiene que ver con amistad, eso tiene que ver con trabajo en equipo, eso tiene que ver con compañía. Aún ahí está el sexo. Tim Keller dice, el propósito del sexo es permitir una vida entera de unión de pacto. Dios diseñó el sexo para hacer un profundo compromiso, una manera de decirle al otro, pertenezco completamente a ti. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en que todas las religiones y denominaciones están en desacuerdo, pero una de las cosas en que todas las denominaciones están de acuerdo es que el sexo fue creado para, bíblicamente está establecido que es dentro del matrimonio y que es entre un hombre y una mujer, por diseño, porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque una libertad en esa área sería igual a la idolatría. Sería como decir, Señor, yo quiero tu presencia, quiero tu gloria, quiero la visión beatífica, pero quiero lucir a otros dioses. O sea, querer tener sexo con alguien y no querer honrarlo, formando un matrimonio con esa persona, es como decir, quiero solo tu beneficio, pero no te pertenezco solo a ti. No me entrego solo a ti. ¿Me entienden? Y la raíz de eso es una profunda idolatría. Verso 32 dice, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y esto es importante porque hemos ya tocado este tema, pero Pablo habla del misterio del matrimonio, que es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Y la razón explícita que Pablo da para citar Génesis 2:24 no solamente es enseñar acerca de los matrimonios, sino dar apoyo a la aseveración de que somos miembros con su cuerpo. Dios diseñó el matrimonio para mostrarnos cómo Él nos iba a unir a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, nunca van a entender la profundidad del matrimonio si no entienden la relación de Cristo en la iglesia. Pablo está resaltando cómo la unión entre el esposo y la esposa prefigura la cercanía, intimidad que debe caracterizar la relación de la iglesia con Cristo bajo el nuevo pacto. Hermanos, el hombre y la mujer pueden reflejar a Dios en una manera en que solo el hombre por su lado o solo la mujer por su lado no pueden. Y el matrimonio, al igual que la salvación, es un nuevo comienzo, es dejar el pasado atrás. La nueva prioridad del matrimonio es la nueva vida juntos, como la prioridad de la vida cristiana es ahora caminar con Cristo. Y el matrimonio se parece mucho al cristianismo porque hay una constante muestra de perdón, de gracia en el matrimonio y también hay una constante muestra de amor.
porque nos recuerde que a pesar de nuestros defectos somos amados y que a pesar de los defectos del otro somos llamados a amar. Pablo termina en el verso 33, por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Pablo concluye este conjunto de instrucciones a los esposos y esposas, resumiendo dos de las exhortaciones centrales: que el esposo debe amar a su esposa de manera vigilante y cuidadosa, y que la esposa debe ser receptiva al liderazgo que proporciona a su esposo y colaborar con él. Básicamente lo que Pablo termina diciendo es: esposos, imiten a Cristo, amando servicial y sacrificialmente a su esposa. Esposas, imiten a Cristo, amando servicial y sacrificalmente a su esposo. Y como iglesia, imitemos a Cristo, amándonos servicial y sacrificalmente los unos y los otros. Para considerar, ¿te ha quedado claro que los consejos de Pablo para los roles de los esposos no tienen nada que ver con la cultura, sino con el ejemplo y la relación de Cristo con la iglesia? Puedes notar que tener un rol diferente no implica tener un valor diferente, que podemos tener roles diferentes en un mismo equipo y todos ser parte del mismo equipo. Nadie valer más. Has abrazado la verdad de que tú, aunque tal vez no estés casado, estás casado con Cristo, estás unido a Cristo, porque eres miembro de su cuerpo. Te emociona la verdad de que un día todos seremos presentados perfectos para vivir en una completa y perfecta unión con Él y reinar con Él sobre todo lo creado, el día de las bodas del Cordero. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el perfecto diseño del matrimonio y de cómo el matrimonio es un reflejo de tu unión con nosotros, la iglesia. Gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros y por habernos amado de la manera en que nos amaste. Gracias porque somos miembros de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti, sometiéndonos, sirviendo humildemente y sacrificialmente los unos a los otros. Señor, oramos también para que fortalezcas los matrimonios de esta congregación, que las esposas y los esposos puedan cumplir este llamado de servirse y amarse servicial y sacrificialmente los unos a los otros, y que todos, Señor, sigamos tu ejemplo y caminemos en la llenura de tu espíritu, alabándote mutuamente, cantándote salmos, agradeciéndote por todo, pero también sirviéndonos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.